Isaí, un disparo, un solo disparo que cambió el rumbo de la seguridad en México. Imaginemos, por un momento, que tienes en tus manos una lista con los nombres de jueces, periodistas y agentes de seguridad. No es una lista cualquiera, es una sentencia de muerte firmada por los criminales más peligrosos de la frontera. ¿Qué harías si descubrieras que tu nombre está en ella? Esta es la historia de Abigail Esparza, la mujer que se atrevió a enfrentarlos y pagó el precio más alto. En las primeras horas del 9 de abril de 2025, mientras la mayoría de nosotros dormía, la colonia Barcelona en Tijuana despertaba con el estruendo de helicópteros. No era un simulacro, era un operativo de alto riesgo para capturar a uno de los delincuentes más buscados por Estados Unidos y México, un fantasma que se había infiltrado en nuestra sociedad disfrazado de ciudadano común, pero que escondía un pasado teñido de sangre. La comandante Abigail Esparza, una mujer de 33 años, lideró el operativo con la misma determinación que la había llevado a convertirse en jefa del Grupo de Enlace Internacional de la Fuerza Estatal. Su misión, detener a César Moisés Hernández, un despiadado asesino que había escapado de una prisión en California, donde cumplía una condena de 80 años. Nadie podía imaginar que, esa madrugada, México perdería a una de sus heroínas silenciosas. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué cadena de eventos transformó a un reo común en un objetivo prioritario para las agencias binacionales de seguridad? Para comprender esta historia, debemos retroceder 4 meses, al 2 de diciembre de 2024. César Moisés Hernández, durante un traslado judicial en Delano, California, logró evadir a sus custodios y desaparecer. No era un delincuente cualquiera, sentenciado por homicidio en primer grado, representaba lo más peligroso del sistema penitenciario estadounidense. Usando documentos falsos y una amplia red de contactos, cruzó la frontera hacia México y se instaló en Baja California, donde adoptó la identidad de Mario Esteban Ríos. Durante meses, este depredador se movió libremente entre nosotros, cabello teñido, barba larga, peso alterado. Pero su mirada seguía siendo la misma, calculadora, fría, letal. Las autoridades mexicanas tardaron semanas en conectar las pistas, movimientos bancarios sospechosos, compras de municiones en Ensenada y, finalmente, un recibo de agua que lo ubicaba en una propiedad en Tijuana. Pero, para entender mejor quién era este peligroso fugitivo, debemos examinar su pasado. César Moisés Hernández no siempre fue un asesino. Nacido en Los Ángeles, en el seno de una familia de inmigrantes, su expediente muestra que fue un estudiante promedio hasta los 16 años, cuando su primer arresto por posesión de drogas marcó el inicio de su carrera delictiva. A los 20 años ya estaba vinculado con una de las pandillas más violentas del sur de California. Su primer homicidio ocurrió en 2019, cuando ejecutó a sangre fría a un testigo que iba a declarar en su contra en un caso de tráfico de armas. La brutalidad del crimen conmocionó incluso a los detectives más experimentados, 3 disparos a quemarropa frente a la esposa e hijos de la víctima. Este acto le valió una condena de 80 años, pero también le ganó respeto dentro de las estructuras criminales que operan en ambos lados de la frontera. Durante su estancia en prisión, César no se rehabilitó, se perfeccionó. Estableció vínculos con cárteles mexicanos, aprendió tácticas de evasión y cultivó relaciones con guardias corruptos. Esta red de complicidades sería crucial para su fuga, considerada una de las más sofisticadas en la historia reciente del sistema penitenciario californiano. Aquella fatídica mañana del 9 de abril, Abigail y su equipo llegaron al fraccionamiento Barcelona Residencial. El reloj marcaba las 5:47 cuando desplegaron el operativo. Los agentes avanzaron siguiendo un plan meticulosamente diseñado. A las 5:49, la situación cambió drásticamente. Desde la ventana del segundo piso, César Moisés abrió fuego contra los agentes. Un proyectil atravesó el chaleco balístico de Abigail por debajo del brazo, impactando en su yugular. En cuestión de segundos, la comandante cayó al suelo. Sus compañeros reaccionaron de inmediato. Código rojo, evacuación inmediata. La ambulancia llegó en 6 minutos y Abigail fue trasladada al Hospital General de Tijuana, donde, tras 2 horas de esfuerzos médicos, fue declarada muerta a las 7:50 de la mañana. Pero, ¿quién era realmente Abigail Esparza? No era solo una agente más. Nacida en una familia humilde de Ensenada, desde niña soñó con unirse a las fuerzas del orden, inspirada por su padre, un oficial de policía municipal asesinado durante una redada contra el narcotráfico cuando ella tenía apenas 12 años. Este trauma, en lugar de alejarla del peligro,
la impulsó hacia él con una determinación inquebrantable. A los 21 años, Abigail ingresó a la Academia Policial, donde rápidamente destacó por su inteligencia táctica y condición física superior. Graduada con honores, fue asignada inicialmente a labores de vigilancia fronteriza, donde su habilidad para detectar patrones de comportamiento sospechoso llamó la atención de sus superiores. A los 25 años ya lideraba operativos contra el tráfico de personas. A los 28 fue ascendida al Grupo de Enlace Internacional, una unidad de élite que colabora directamente con agencias estadounidenses para la captura de fugitivos. Sus compañeros la llamaban la Incorruptible, por haber rechazado múltiples sobornos y amenazas a lo largo de su carrera. Su última promoción, a los 32 años, la convirtió en la mujer más joven en dirigir el Grupo de Enlace Internacional, una posición que tradicionalmente había sido ocupada por hombres con décadas de experiencia. Bajo su liderazgo, la unidad logró la captura de 400 objetivos de alto valor en solo 8 años, incluyendo asesinos, narcotraficantes y pedófilos que se ocultaban en territorio mexicano. Detrás del uniforme, Abigail era madre soltera de una niña de 7 años. Su matrimonio con otro agente había terminado 3 años atrás, cuando él decidió abandonar la fuerza policial tras sufrir estrés postraumático después de un tiroteo. Abigail solía decir que entendía ambos mundos, la necesidad de proteger a su hija y la responsabilidad de proteger a su comunidad. La mañana de su muerte, como siempre, había besado a su pequeña antes de salir, prometiéndole que estaría de vuelta para el desayuno. Una promesa que el destino no le permitiría cumplir. Mientras los médicos luchaban por salvar a Abigail, algo inconcebible sucedía en el fraccionamiento Barcelona. A pesar del espectacular operativo policial, cientos de agentes, drones, helicópteros, César Moisés Hernández lograba lo impensado, eludir el cerco de seguridad. Las cámaras de videovigilancia captaron una escena digna de una cinta de Hollywood. El fugitivo corría casi desnudo por los tejados, se ocultaba bajo una lona que cubría un automóvil estacionado, se cambiaba de atuendo y salía vestido como operario de aseo, a plena luz del día, ante la mirada de los agentes. El asesino se alejaba tranquilamente de la zona acordonada. Esta evasión generó un escándalo sin precedentes en los cuerpos de seguridad. ¿Cómo podía un solo hombre burlar a más de 300 efectivos entrenados? Las primeras pesquisas señalaron graves fallas en el protocolo, falta de comunicación entre unidades, reconocimiento insuficiente del terreno y, lo más alarmante, indicios de filtración de información. El general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad de Baja California, admitió públicamente errores operativos. Detectamos menos efectivos de los necesarios para una maniobra de esta magnitud y una reacción deficiente al no neutralizar al objetivo, declaró en conferencia de prensa. Esta admisión inédita sacudió la confianza pública en las instituciones y desató indignación en redes sociales. La noticia del asesinato de Abigail Esparza recorrió el país como un relámpago. Su nombre se volvió símbolo de valentía y de la fragilidad institucional ante el crimen organizado. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, expresó su pesar y prometió que el crimen no quedaría impune. El presidente guardó un minuto de silencio en su conferencia matutina. La Embajada de Estados Unidos en México también se pronunció. Esparza era una líder comprometida con la lucha contra el crimen en Baja California, destacó en un comunicado oficial. El atroz asesinato de la comandante Abigail Esparza Reyes evidenció la gravedad de los retos de seguridad que enfrentan México y Estados Unidos. Será recordada como una auténtica heroína, abatida mientras respaldaba valientemente los esfuerzos binacionales por salvaguardar a ambas naciones. Pero fue Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien asumió el caso como una afrenta personal. La noche del 10 de abril contactó directamente al fiscal regional de Baja California. Su mensaje fue claro: vamos por él, lo quiero con vida. Esta vez no hay margen de error. Harfuch no es un funcionario común. Desde su nombramiento al frente de la SSPC, el 1 de octubre de 2024, por la presidenta Claudia Sheinbaum, transformó la Estrategia Nacional de Seguridad, priorizando la inteligencia sobre la fuerza bruta. Su historial incluye la captura de objetivos de alto valor, como José Canovio Insunza, el Jerito, y Kevin Alonso, el 200, además de coordinar la detención de exgobernadores señalados por corrupción y narcotráfico. Su reputación se forjó cuando era secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, cargo desde el cual redujo los homicidios un 30% y desarticuló grupos criminales como la Unión Tepito.
Quizá el episodio que mejor define su temple ocurrió el 26 de junio de 2020, cuando sobrevivió a un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación que dejó 3 muertos y a García Harfuch con 3 impactos de bala. Ahora, al frente de la seguridad nacional, enfrentaba uno de los casos más mediáticos de su carrera, el homicidio de Abigail Esparza. No era solo un delito, representaba un desafío directo a la autoridad del Estado y a la cooperación binacional. Esa misma noche se activó uno de los protocolos más severos en materia de seguridad nacional, el AR Negro, un código reservado para casos binacionales de máxima prioridad. Sin conferencias de prensa ni declaraciones rimbombantes, se emprendió un operativo silencioso y metódico. Harfuch seleccionó personalmente a un grupo de 14 agentes de élite, adiestrados en operaciones urbanas encubiertas. Durante 72 horas rastrearon cada movimiento posible del fugitivo, analizaron señales telefónicas, contratos de alquiler con identidades falsas, retiros en efectivo y testimonios vecinales. La pista definitiva llegó como un susurro. Un informante anónimo reportó actividad sospechosa en una vivienda de la colonia Lomas del Matamoros, una zona de calles empinadas y faroles averiados al este de Tijuana. Paralelamente, el FBI desplegó agentes en San Diego y estableció un centro de coordinación binacional para apoyar la búsqueda. El Servicio de Marshals de Estados Unidos ofreció una recompensa de $35,000 por información que condujera a la captura de César Moisés. La madrugada del 12 de abril, a las 3:17, el grupo de operaciones especiales irrumpió simultáneamente por el patio trasero y la puerta principal. No hubo disparos, sirenas ni margen de error. Dentro de la casa, César Moisés dormía en una colchoneta, sin camiseta, con una pistola Glock 19 a solo 30 centímetros de su mano derecha. Los agentes lo redujeron en menos de 120 segundos. El hombre no opuso resistencia, no habló ni mostró remordimiento. Según testigos, únicamente miró a sus captores con una mezcla de sorpresa y resignación, como si hubiese esperado ese momento desde que apretó el gatillo contra Abigail. A diferencia del operativo fallido anterior, este se ejecutó con precisión quirúrgica. Ningún medio fue alertado antes de la captura, ni se filtró información. La vivienda había sido vigilada durante 28 horas continuas mediante sensores térmicos y drones con cámaras infrarrojas para confirmar la presencia del objetivo. Una vez asegurado César Moisés, fue trasladado en un convoy blindado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. No se utilizaron las rutas convencionales ni se informó por radio del desplazamiento, evitando así cualquier posibilidad de emboscada o fuga. El nivel de resguardo implementado reflejaba no solo la peligrosidad del detenido, sino también las sospechas de complicidad interna que habrían permitido su anterior escape. La aprehensión del homicida fue solo el comienzo. Lo que las autoridades encontraron en aquella modesta vivienda dejó helados incluso a los investigadores más curtidos. Detrás de paredes desconchadas y mobiliario deteriorado, en un closet con doble fondo, una mochila negra contenía secretos escalofriantes. 5 pasaportes apócrifos, todos con la imagen de César Moisés, pero con identidades distintas, salvadoreña, hondureña y 3 estadounidenses, 12 tarjetas SIM sin activar, con códigos internacionales comúnmente utilizados por redes delictivas. Sin embargo, el hallazgo más inquietante fue una hoja doblada a la mitad, escrita con tinta roja, cuyo encabezado helaba la sangre, Next. Debajo, una lista meticulosamente elaborada con nombres, 3 jueces federales, un comandante de la Guardia Nacional, 2 periodistas de investigación en Tijuana y Abigail Esparza, cuyo nombre aparecía tachado con una cruz negra y la anotación, misión cumplida. ¿Por qué esos nombres en particular? Cada uno representaba una amenaza directa para las operaciones del cártel. El juez Ramírez Delgado había dictado sentencias ejemplares contra narcotraficantes. La jueza Fernanda Ortiz estaba por encabezar un juicio contra operadores financieros del crimen organizado. El juez Eduardo Mendoza había rechazado sobornos millonarios. El comandante Roberto Salinas había dirigido operativos en los que se incautaron toneladas de estupefacientes. Los periodistas Javier Acosta y Marisol Velázquez habían revelado rutas de tráfico y nexos financieros. Abigail Esparza había coordinado la captura de 17 sicarios vinculados a esa misma organización durante el último año. Cada nombre en la lista representaba un obstáculo que el cártel había decidido eliminar. Junto a esa lista macabra, se encontraron 2 libretas con información precisa sobre cada blanco, horarios, domicilios, rutas frecuentes, matrículas vehiculares e incluso nombres de familiares cercanos. Las víctimas no eran seleccionadas al azar,
eran estudiadas, vigiladas y marcadas. En un compartimento oculto dentro del sanitario, los agentes hallaron una memoria USB que contenía 14 grabaciones de audio. En ellas, César dialogaba con un hombre de acento texano que le daba instrucciones detalladas sobre cada ejecución. Cada objetivo debe parecer un crimen pasional o un robo. Nunca repitas el método. Nunca dejes rastro. Si fallas, hay reemplazo. El análisis forense de esas grabaciones reveló algo aún más perturbador. La voz pertenecía a Vincent Miller, un exagente de la DEA que fue separado del cargo en 2022 por sospechas de corrupción, pero que nunca fue procesado por falta de pruebas. Su conocimiento sobre protocolos de seguridad y sus contactos dentro de agencias estadounidenses lo convertían en un recurso invaluable para cualquier estructura criminal. Las fechas de las grabaciones indicaban que Miller llevaba al menos 18 meses coordinando asesinatos selectivos en ambos lados de la frontera. Las grabaciones fueron enviadas de inmediato a la Unidad de Ciberinteligencia en Ciudad de México. El análisis preliminar confirmó lo que muchos temían: no se trataba de un asesino solitario, sino de una auténtica red transnacional de sicarios, operando con infraestructura en ambos países. Las armas, el dinero, los documentos falsificados e incluso las rutas de extracción eran organizadas por una célula de apoyo con conexiones en San Diego, Phoenix y Nuevo Laredo. Pero lo más alarmante era la evidencia de protección institucional: correos electrónicos, transferencias en criptomonedas y nombres de funcionarios aparecían en comunicaciones encriptadas. Entre ellos destacaba Fernando Montiel, subdirector de operaciones aduanales en Tijuana, quien presuntamente facilitó el ingreso de César Moisés a México. También figuraba Alberto Salgado, exagente de la Fiscalía General de Baja California, actualmente asignado a la escolta de un empresario local vinculado con el lavado de dinero. César Moisés no era el ejecutor final, sino apenas un eslabón dentro de una cadena mucho más compleja y siniestra, un engranaje de un sistema diseñado para garantizar que, si un asesino fallaba o era capturado, otro estaría listo para continuar con la lista. Cuando Harfuch recibió el informe completo, guardó silencio durante varios minutos. Finalmente, pronunció una frase que resumía la magnitud del hallazgo: esto no es un caso, es un sistema. Los días siguientes revelaron una verdad aún más incómoda: Abigail Esparza no fue elegida al azar. Su nombre apareció en esa lista porque estaba investigando un flujo ilegal de armas hacia Sonora, conectado con funcionarios corruptos y contrabandistas que utilizaban empresas fachada para mover millones de dólares a través de la frontera. Su asesinato no fue simplemente un crimen, fue un mensaje, una advertencia para cualquiera que intentara interferir con el negocio. La última investigación que Abigail había iniciado se centraba en una red de tráfico de armas de asalto que ingresaban a México por puntos ciegos de la frontera. Sus notas, recuperadas de su computadora personal, mencionaban una empresa transportista llamada Logistolutions, aparentemente legítima, pero que funcionaba como pantalla para mover armamento. El detalle más inquietante: esta empresa había obtenido contratos gubernamentales en los últimos 6 meses, lo que le permitía cruzar la frontera con menor supervisión. Abigail había comenzado a seguir el rastro, identificando a los verdaderos propietarios de la compañía. Prestanombres vinculados a un empresario prominente de Tijuana, con influencias políticas en ambos lados de la frontera. La semana anterior a su fallecimiento, Abigail había solicitado órdenes de cateo para 3 almacenes pertenecientes a dicha empresa. Nunca logró ejecutarlas. El 17 de abril, una semana después del asesinato, César Moisés Hernández fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez. Cadenas en los tobillos, chaleco antibalas, custodia doble. No hubo cámaras. No hubo declaraciones. Solo el silencio denso de la justicia en marcha. Una vez en el penal, fue sometido a un régimen especial de máxima seguridad, aislado en una celda individual de 3 por 4 metros, bajo vigilancia constante, sin contacto con otros internos. Sus alimentos eran inspeccionados por 3 personas distintas antes de serle entregados. Los custodios rotaban cada 8 horas para evitar cualquier familiaridad, y todas sus comunicaciones eran monitoreadas en tiempo real. El protocolo aplicado a César Moisés era similar al utilizado con Joaquín El Chapo Guzmán tras su recaptura, reflejo del temor de las autoridades ante un posible rescate o suicidio. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. Fiscales federales, agentes de inteligencia e incluso representantes del FBI, autorizados como observadores, participaron en las sesiones. Al principio, César Moisés se mostró hermético,
limitándose a confirmar su identidad. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a reproducir las grabaciones halladas en su vivienda, su actitud cambió. La mención de Vincent Miller como su contacto directo generó una reacción evidente. César comprendió que las autoridades sabían más de lo que él imaginaba. El gobierno de Estados Unidos envió una solicitud formal de extradición, argumentando que el prófugo debía cumplir su condena original de 80 años por homicidio en primer grado, además de enfrentar cargos adicionales por evasión carcelaria y otros delitos federales. La respuesta de México fue tajante. Antes de cualquier extradición, César Moisés enfrentaría la justicia mexicana por el homicidio de Abigail Esparza. La Fiscalía General de la República presentó 3 cargos directos: homicidio calificado con agravantes por ataque a servidor público, asociación delictuosa y portación de arma de uso exclusivo del ejército. La pena solicitada: prisión vitalicia, sin posibilidad de libertad anticipada. Durante la audiencia inicial, César se mantuvo impasible. No negó los cargos, no solicitó clemencia, no mostró arrepentimiento. Sus abogados intentaron argumentar detención arbitraria y violaciones a sus derechos, pero las pruebas eran contundentes: ADN, huellas dactilares, el arma homicida con coincidencia balística y las grabaciones que lo vinculaban directamente con la organización delictiva. El juez dictó prisión preventiva oficiosa y programó una segunda audiencia para presentar el cuerpo completo de la acusación. Paralelamente, un equipo de juristas mexicanos y estadounidenses comenzó a elaborar un protocolo especial de extradición diferida, que permitiría el juicio en México y su posterior entrega a Estados Unidos, una vez cumplida su sentencia. César Moisés fue clasificado como interno de nivel 5, vigilancia a las 24 horas, celda individual y restricción absoluta de contacto externo. La gran incógnita era: ¿qué más sabía César? ¿A cuántos protegía esta red? ¿Qué otros nombres de funcionarios permanecían ocultos? En su tercera semana de detención, César Moisés finalmente accedió a colaborar con las autoridades, a cambio de ciertas garantías para su eventual extradición. No buscaba reducción de condena, sabía que era imposible, sino la certeza de ser enviado a una prisión federal de mediana seguridad en Estados Unidos, lejos de miembros del cártel que podrían verlo como una amenaza por su cooperación. Su testimonio abrió una caja de Pandora, identificó a 32 operadores financieros, 27 traficantes de armas, 43 mulas encargadas de transportar dinero en efectivo, y lo más impactante, 19 funcionarios públicos, tanto mexicanos como estadounidenses, que facilitaban las operaciones del cártel. Nombres, fechas, cuentas bancarias, propiedades, rutas. César Moisés había sido meticuloso al guardar esa información como su seguro de vida. El 14 de abril, sin cámaras ni escolta visible, Omar García Harfuch llegó a un pequeño domicilio en la colonia Jardines de la Mesa, Tijuana, donde vivía la familia de Abigail Esparza. Llevaba un sobresellado y el rostro marcado por noches sin dormir. Una mujer, madre de Abigail, abrió la puerta. Sus ojos enrojecidos y su voz entrecortada revelaban el dolor que ninguna justicia podría calmar. No hubo discursos elaborados, solo un abrazo largo y sentido. En la sala, sobre una mesa cubierta con un mantel blanco, las fotografías de Abigail en uniforme ocupaban el lugar de honor. Harfuch se sentó en el suelo frente a la hija menor de Abigail, una niña de 7 años, con uniforme escolar y una mirada que reflejaba una madurez prematura, impuesta por la tragedia. De su bolsillo, sacó una carta escrita a mano y se la entregó a la pequeña. No todos los héroes usan capa, le dijo con voz suave pero firme. Tu mamá usó algo mejor: valor, verdad y coraje. Ella enfrentó el miedo cuando otros callaban, y por eso, la verdadera heroína fue ella. La niña rompió en llanto. Con ella, su abuela. Un instante íntimo de dolor compartido, sin cámaras, sin espectáculo. Solo la verdad cruda del sacrificio. Antes de retirarse, Harfuch dejó sobre la mesa un pequeño estuche con la medalla al mérito policial, grabada con el nombre de Abigail Esparza. Sus últimas palabras, antes de salir, resonarían durante mucho tiempo. Ella ya cumplió. Ahora nos toca a nosotros. No le fallemos. El momento fue breve, pero trascendental. Harfuch no solo representaba al Estado, representaba la promesa de que el sacrificio de Abigail no sería en vano. Que su muerte serviría para exponer y desmantelar el sistema que la había convertido en objetivo. Una promesa personal que el funcionario estaba decidido a cumplir, no solo por un sentido de justicia institucional, sino por compromiso moral con aquella niña, que ahora crecería sin su madre.
Un mes después de la captura de César Moisés, la investigación había arrojado resultados sorprendentes: 23 detenciones relacionadas con la red transnacional, el decomiso de 137 armas de distintos calibres, el aseguramiento de 8 inmuebles utilizados como casas de seguridad y el congelamiento de cuentas bancarias por más de $20 millones. Pero quizá lo más impactante fue la identificación y suspensión de 12 funcionarios públicos presuntamente implicados con la organización criminal, incluidos 2 jueces federales, 3 agentes aduanales y 7 oficiales de diversas corporaciones policiales. La operación, denominada Justicia para Abigail, se convirtió en un modelo de colaboración binacional. Por primera vez en años, agencias mexicanas y estadounidenses compartían información en tiempo real, sin las reservas ni la desconfianza habituales. El FBI, la DEA, los Marshalls y Homeland Security Investigations trabajaban codo a codo con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este nuevo esquema de cooperación produjo resultados inmediatos. En Sonora se desmantelaron 6 laboratorios clandestinos de fentanilo. En Baja California fueron incautadas 3 toneladas de metanfetamina. En Arizona, autoridades estadounidenses detuvieron a 4 operadores financieros que lavaban dinero a través de inversiones inmobiliarias en Texas. En una bodega vinculada a la misma red, se halló un arsenal de más de 200 armas listas para ser traficadas hacia México. La captura más significativa fue la de Vincent Miller, el exagente de la DEA que había estado coordinando los asesinatos selectivos. Ubicado en un rancho en las afueras de San Antonio, Texas, Miller intentó resistirse al arresto y resultó herido en el intercambio de disparos. Actualmente se recupera bajo custodia hospitalaria, enfrentando cargos que podrían sumar 5 cadenas perpetuas consecutivas. Pero estos logros operativos eran apenas la punta del iceberg. La verdadera batalla se libra contra un sistema profundamente enraizado, donde la corrupción, la impunidad y la violencia forman un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Un sistema en el que quienes intentan romperlo, como Abigail Esparza, con frecuencia pagan con su vida. La historia de Abigail no terminó con una bala, comenzó con una causa que trascendió su propia existencia. Su sacrificio expuso las fracturas de un sistema que permite que criminales como César Moisés Hernández se desplacen impunemente, protegidos por redes de complicidad que cruzan fronteras e instituciones. El legado de Abigail Esparza no es solo su nombre en una estadística de agentes caídos en el cumplimiento del deber. Su historia ha inspirado cambios sustanciales en los protocolos de seguridad para operativos de alto riesgo. El Protocolo Esparza, implementado a nivel nacional, establece nuevos estándares para la planeación, ejecución y seguimiento de operaciones contra objetivos de alta peligrosidad. Entre sus principales innovaciones destacan la creación de unidades espejo de respaldo, sistemas de comunicación encriptados con soporte satelital y equipos de planificación que incluyen especialistas en cartografía urbana y análisis psicológico del objetivo. Además, su caso impulsó una revisión minuciosa de los controles migratorios en la frontera norte. Un informe conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses reveló que al menos 87 fugitivos peligrosos habían cruzado a México en el último año usando documentos falsos. Esta situación motivó la adopción de nuevas tecnologías de reconocimiento facial y verificación biométrica en los puntos fronterizos, junto con la creación de una base de datos compartida en tiempo real entre ambos países. En el ámbito legislativo, el caso Esparza aceleró la aprobación de la Ley de Protección a Servidores Públicos en Riesgo, que establece medidas preventivas para funcionarios que, por la naturaleza de su labor, se convierten en blancos del crimen organizado. Entre estas disposiciones se incluyen protocolos de seguridad personalizados, monitoreo constante de amenazas y apoyo psicológico para ellos y sus familias. Quizá el cambio más visible se ha dado en la percepción pública. La historia de Abigail ha humanizado el rostro de las fuerzas de seguridad. Ya no se habla solamente de un agente fallecido en el cumplimiento del deber, ahora se habla de Abigail Esparza, la madre que no volvió a casa, la hija que cumplió la promesa de servir como su padre, la mujer que enfrentó a un sistema hecho para intimidar. En las academias de policía de todo el país, su historia se estudia no solo como un ejemplo de valentía, sino como una lección sobre la importancia de la integridad en un entorno donde la corrupción suele ofrecer el camino más fácil. Los cadetes ahora juran seguir el código Esparza. Nunca comprometer la seguridad del equipo. Nunca ceder ante amenazas o sobornos. Nunca olvidar que, detrás del uniforme, hay familias esperando un regreso seguro. En Tijuana,
donde la violencia relacionada con el narcotráfico ha cobrado miles de vidas en las últimas décadas, una pequeña plaza en la colonia Jardines de la Mesa ha sido renombrada como Plaza Abigail Esparza. Un modesto monumento de bronce la muestra, no en pose heroica, sino agachada, hablando con una niña. Representa lo que muchos consideraban su mayor fortaleza, la capacidad de conectar con la comunidad que protegía. México ha perdido a muchos héroes en esta guerra silenciosa contra el crimen organizado. Hombres y mujeres cuyos nombres rara vez aparecen en los titulares, cuyas historias no se cuentan en la televisión nacional, pero cuyo sacrificio sostiene la frágil línea entre la civilización y el caos. Abigail no murió como víctima. Cayó como trinchera viva, como frontera entre el miedo y la dignidad. Y aunque su cuerpo ya no recorra las calles de Tijuana, su legado sigue patrullando este país, inspirando a quienes eligen el camino difícil de la justicia en un mundo donde la corrupción siempre ofrece el atajo. La captura del asesino de Abigail le envía un mensaje claro: el crimen puede tener ventajas momentáneas, pero la justicia tiene memoria larga. O como dijo Harfuch en una conferencia posterior: la sangre de los justos nunca cae en tierra estéril. Si estás viendo esto, comparte esta historia. Haz que el sacrificio de Abigail no se pierda en el mar de noticias fugaces. Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a mantener viva la memoria de quienes han dado su vida por un México más seguro. Porque recordar es resistir. Y hoy más que nunca, necesitamos recordar, para no repetir los mismos errores. Justicia para Abigail. Justicia para todos los caídos. Justicia para México.